Dios les bendiga. Después de este momento de alabanza y de adoración, tenemos una hermosa enseñanza que el Señor hablará a través de ella a nuestro corazón. Les invito a que estando de pie, las hermanas cubriendo su cabeza, los varones descubriendo su cabeza con reverencia, vamos a tomar la palabra del Señor y vamos a dar lectura en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, su versículo 12. Y después hacemos una breve oración. Dice la palabra del Señor así, San Mateo 9, 12. Y oyendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Oramos a Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos hoy delante de tu presencia. Te agradecemos este día que tú nos has regalado, en el cual podemos disfrutar de tu presencia. Gracias por este momento de alabanza. Gracias, Señor. Mas ahora estamos también para escuchar tu palabra, lo que tú sabes que hace falta en nuestra vida. Te pedimos que tú hables a cada vida y a cada corazón, de tal manera que este momento sea un momento de refrigerio para el alma, salud para el alma. También si esa exhortación a nuestra vida sea de igual manera recibido en nuestro ser. Aquí está nuestra vida, la vida de cada uno de los oyentes, para que tú hables a sus corazones. La vida, Señor, de quien tú usas para este momento. Quita las palabras humanas, que sea tu palabra la cual fluya a través de tus labios. Pasa un carbón encendido para hablar tu palabra como conviene. Que se oiga tu voz y no la mía. Creo así lo harás. Te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares y con reverencia estemos atentos a la palabra del Señor. En cierta ocasión una mujer fue víctima de su dolor, ya que sus transgresores aprovecharon el momento de su dolor para raptarle a su pequeña de 4 años. Durante 30 años ella vivió cautiva a esa depresión, a ese dolor, a esa angustia. El odio la lleva a mantener un espíritu de venganza, pero el tiempo le da la oportunidad de reencontrarse con su hija. Entre esos sentimientos encontrados y juzgada ella, se encuentra en ella una grande necesidad de ser perdonada. Fue motivo aquel momento cuando ella recibe el perdón de su hija, así como aquella mujer que cometió muchos errores y la llevó a sentirse lo más miserable que pudiera haber en la vida. De igual forma, hay muchos corazones que se encuentran en esta misma situación, pero debemos de saber que la mejor medicina que se puede recibir es el perdón. Es por eso que hoy te hablaré acerca de la necesidad del perdón. Y oyendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mateo, quien relata la vida de nuestro Señor Jesucristo y parte de su ministerio en esta tierra, discípulo de Jesús, es quien escribe este evangelio. Sin duda, el autor es el Espíritu Santo. En este capítulo nos relata sobre algunos milagros de sanidad divina. También nos relata el perdón de pecados. Asimismo, el llamado del mismo San Mateo. Pero también encontramos ahí la crítica de los fariseos y la respuesta que Jesús les da en este texto en donde se basa nuestra enseñanza, donde les enfatiza que el que goza de una perfecta salud no tiene necesidad de ir al doctor,
Sin embargo, el enfermo tiene la necesidad de buscar la solución para su salud. En otras palabras, les da a entender que si ellos no tenían necesidad de salud, pues que dejaran venir a los demás, a él, no solamente para obtener la salud física, sino ellos se iban con la salud espiritual, que creo es la más valiosa, es la más grandiosa que puede haber en nuestra vida. Y ellos les habla, si ustedes no tienen necesidad, entonces dejen venir a los demás a que vengan. En ellos debería despertar una urgente necesidad y que ellos mismos se dieran cuenta que la necesidad más grande era el perdón. Cuando hablamos de la necesidad, se refiere a algo que necesitamos o nos hace falta o es necesario e importante o para obtener en este caso el perdón. Esta gran necesidad existe en todo individuo, sin importar la edad o cultura o lengua o estatus social que se tiene, ya que el perdón es disculpar al otro la acción considerada como una ofensa, renunciar a vengarse o al reclamar ningún tipo de resentimiento en el corazón. Esto es perdonar. Así que en esta ocasión divido esta parte, la necesidad de perdón, en 3 tipos de perdón. Tenemos el primero, que nos habla acerca de el perdón, la necesidad del perdón en mí mismo. ¿Qué me debo yo autoperdonar? En primera instancia está nuestra necesidad, estamos nosotros. Nosotros somos los que necesitamos ver, hacer un autoestudio en nosotros. ¿Qué es lo que está produciendo ese odio, ese rencor, ese resentimiento, esa raíz de amargura hacia las demás personas? ¿Dónde está el mal? ¿Dónde radica el mal? Tiene siempre un principio para que genere un odio y muchas veces ese principio está en nosotros mismos. Por eso es importante examinar esta parte, la necesidad del perdón a mí mismo. ¿Qué me debo yo perdonar? ¿Cómo me debo yo autoperdonar? Se preguntará. En primer lugar, tenemos por las situaciones que en dado momento no me dejaron otra opción, pero al final me producen una gran disolución de mí mismo. Por ejemplo, leamos lo que dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 27, su versículo 6 al 14. Ahí encontramos una historia de una circunstancia que lleva a una historia triste, pero al final se encuentra el perdón. Dice la palabra del Señor que entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído tu padre que habla con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga delante de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráemela allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como él gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que te bendiga antes de su muerte. Y dijo Jacob a Rebeca, su madre:
He aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me tentará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Entonces él fue y tomó y trájolos a su madre, y su madre hizo guisados como su padre gustaba. En este caso nos habla de dos hermanos que anteriormente ellos habían tenido una plática, sea una plática sin que ellos no le dieron importancia, una plática que en un momento lo vieron como un juego, momento de imprudencia, podríamos decir, qué sé yo, pero fue una plática de hermanos que en el momento lo único que quería Esaú era satisfacer su necesidad del hambre. Por eso a él le fue fácil decir, está bien, tú dame el plato de lentejas y yo te cambio mi primogenitura. Pero llegó el momento en que Rebeca, su madre, interviene para que esta plática ahora sea una realidad. Y cuando ella escucha que llega el momento de que va a ser bendecido Esaú, entonces es ahí donde ella interviene. Se encuentra Jacob en una situación complicada porque es su mamá quien le está ordenando. Por otro lado, él se encuentra entre que su padre lo puede tomar como un burlador y esto a él le iba a causar un mayor problema porque él decía, si mi padre se da cuenta, me va a tomar como un burlador y en vez de bendecirme, me va a maldecir. Posiblemente en ese momento él no pensaba en Esaú lo que iba a pasar, en su hermano. Lo que a él le preocupaba era que su padre lo fuera a maldecir. Pero Rebeca insiste. La solución la encuentra y le dice, no te preocupes, yo veré cómo solucionar este problema, yo lo voy a solucionar, tú ve, obedece a lo que yo te estoy mandando. Y él, como hijo, tuvo que obedecer. La historia dice que al final de cuentas, él tuvo que huir, tuvo que salir, tuvo que andar errante, porque su hermano se airó mucho de tal manera que quiso matarlo por la traición que le hizo a su hermano. Le dolería, sí le dolió. Ahora en él había culpabilidad, había remordimiento, había aquel pesar de estar lejos de su familia, de los suyos. Las circunstancias lo orillaron a hacer lo que no tenía que hacer. Fue una situación que no le dejó otra alternativa más que obedecer a su madre. Muchas veces es lo que pasa. Similar a estas situaciones es lo que llega a pasar. Posiblemente no es nuestra culpa, sencillamente lo que está en nuestro entorno nos obliga. Hay sobornos, hay amenazas, hay situaciones que solamente la persona misma y Dios conocen cuál es el trasfondo de de aquel tipo de venganza, de aquel odio, de aquel rencor, y por qué aquella persona sufre y tiene esa culpabilidad en sí. Hay situaciones que nos rodean y uno se siente y la persona se siente defraudada de sí misma por no haber tenido la fuerza, la voluntad de decir no o de oponerse.
Sencillamente son situaciones que le rodean, pero esto no quiere decir que ahí se quede estancada su vida en ese tipo de culpabilidad. Jacob tuvo la decisión al tiempo, él tuvo el deseo, la necesidad de reencontrar el perdón. Por lo tanto, él se perdonó a sí mismo y eso a él le da fuerza para poder reconciliarse ahora con su hermano. Tenemos al igual otro punto tan importante. ¿Qué me debo autoperdonar? Las malas decisiones o hechos cometidos. La palabra del Señor nos habla acerca de otro caso, lo cual produce humillación y venganza. Leamos lo que dice San Lucas, Santo Evangelio según San Lucas, su capítulo 15, versículos 11 al 17. Y dijo un hombre, tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y le repartió las hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia y apartada allí, desperdició su herencia, su hacienda, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzándole a faltar. Y fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre en las agarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Las malas decisiones o hechos cometidos. Nos relata del padre que tenía 2 hijos. El hijo menor toma una decisión equivocada, errada, mal planeada, sin madurez, y pide a su padre que le dé lo que a él le pertenece. El padre no se rehúsa, le da. Seguramente aquel hijo menor ya tenía una edad considerable. O aquel hijo sencillamente se sentía que ya era autosuficiente. Ya él podía hacer lo que, lo que él quería. Él tenía ya su propio criterio, pero con mucha inmadurez. Cuando él reúne toda aquella hacienda, entonces él sale de casa, se va. Ya no quiere riendas, él pierde las riendas, da a su vida todo lo que quiere, sus deseos, malgasta todo lo que tiene, pierde todo lo que tiene, vive una vida de libertinaje, vive una vida sin limitaciones, ya no hay reglas en su vida porque ese fue el motivo. Él se quiso ir de casa porque no quiso sujetarse a las reglas de su padre. Entonces él sale pensando que él estaba haciendo lo correcto, pensando que eso era lo que era lo mejor para su vida, porque él ya se sentía dependiente. Pero cuando en aquella provincia llega una hambre, se empieza a escasear todo, y él pierde todo, ya no tiene ahora él cómo sobrevivir. Va a buscar trabajo, va a buscar quién le dé ahora abrigo. Y dice la palabra del Señor que a donde él llega en aquella hacienda, lo ponen a apacentar puercos.
Era tanta su necesidad de este joven, de este hijo, de tal manera que llegó el momento en que él empieza a anhelar, desear comerse el desperdicio de los puercos. En él empieza ahora una terrible humillación. Ese hijo que tenía todo en casa, ese hijo que no le faltaba nada, ese hijo que tenía lo que necesitaba, ese hijo que no tenía, vaya, necesidad de andar sufriendo, ahora es un hijo que cae hasta lo más bajo, hasta lo más sucio, hasta lo más miserable, deseando comer la comida de los puercos, desperdicio, porque no comen otra cosa los puercos más que desperdicio. Era lo que ahora él apetecía comer. Y es ahí hasta que él toca fondo, entonces él reconoce que él había cometido un grande error, que su mala decisión de él lo llevó ahora a caer en una terrible humillación y vergüenza. ¿Cómo podía decir que él era hijo de un hombre rico? ¿Cómo podría decir que era hijo de un hombre que tenía varios jornaleros, varios trabajadores? Porque él era juzgado, iba a ser juzgado, iba a ser criticado. Ahora él lo lleva a que él tiene que perdonarse a sí mismo, a un momento de reflexión, un momento donde él tiene que reconocer de dónde él había caído y a la vez perdonarse de aquella mala decisión tomada que lo llevó a llevar una vida de pobreza y de miseria. Y es ahí donde él entonces reacciona y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él no podía llegar antes a su padre porque entonces él podría llegar a culparlo. Cuando no hay perdón en sí mismo, culpamos a todos los que están a nuestro alrededor. Todo mundo tiene la culpa, menos nosotros. Por eso es importante la necesidad del perdón en sí mismo. Esto nos ayuda y nos lleva a reconocer de dónde nosotros hemos caído, dónde radica el problema, qué situación me lleva a caer en una disolución de mi misma persona, a decepcionarme de mi misma persona. ¿Qué situación es la que me llevó ahora a que produzca en mí vergüenza y humillación y una autoestima tan baja? De tal manera que digas: yo no merezco vivir, yo no merezco la vida, yo no merezco la oportunidad. O que el corazón esté lleno de odio, de rencor, de coraje contra sí mismo, de tal manera que no se ame la persona a sí misma y solita se esté haciendo daño, daño físico, daño moral, daño espiritual, acarreándose males, tratándose de la forma incorrecta por aquella situación, acción mal tomada o aquel hecho cometido. Las personas que se autodestruyen se ocasionan daño por la falta de madurez, por la imprudencia y la desobediencia, por no querer sujetarse, por no querer obedecer, por querer pensar que tiene la razón. Por eso dice la palabra del Señor que no estribemos en nuestra imprudencia. Es decir, que no nos aneciemos, que no creamos que nosotros siempre tenemos la razón.
Perdonarte a ti mismo es un acto de humillación que le hará depositar en Dios la confianza de no volver a cometer esa falta. Esto es perdonarte a ti mismo. Pasamos al siguiente punto, la necesidad del perdón hacia los demás. La necesidad del perdón hacia los demás. Es un mandato divino. Esto no es de nosotros. Esto lo demanda Dios a través de su palabra. Ejemplo a seguir por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha perdonado, nos ha lavado, nos ha limpiado. Gloria al Señor. Hablar de este perdón hacia los demás es hablar de dos o de más personas que causan daños severos e irreparables, provocando al igual ira, rencor, enojo, venganza. En algunos casos llega a provocar hasta la muerte. En vez de mejorar la situación, empeora cada vez más por falta del perdón. Es por eso que es necesario que se dé cuenta que su alma gime por la necesidad de perdonar a los demás. A más de ello, Dios en nosotros demanda que lo hagamos porque es parte de nuestra necesidad, porque eso va a dar libertad a nuestra alma, eso va a darnos una salud espiritual, eso nos va a hacer libres de cualquier carga. La palabra del Señor nos habla el por qué la necesidad del perdonar a los demás. Por ejemplo, tenemos, número 1, para orar con libertad. Dice la palabra del Señor en el Santo Evangelio según San Mateo 6:12. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Para orar con libertad. Es más, la oración modelo que encontramos cuando los discípulos dicen a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a orar. En la parte de esta oración, en la oración modelo encontramos que dice, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Para orar, para tener esa libertad de allegarnos ante Dios, porque yo tengo la necesidad de perdonar porque también necesito ser perdonada. Si yo no perdono, pues no puedo yo pedir que me perdonen. Si yo no tengo la voluntad, si yo no tengo el hacerlo, si en mi corazón está cerrado, yo no lo puedo hacer. Yo no puedo pedir perdón cuando yo no perdono. Debo de empezar por mí mismo, el tomar la iniciativa, perdonando nuestras deudas, perdonar nuestras faltas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tú me perdonas, yo te perdono, nosotros nos perdonamos, reconociendo que todos tenemos errores, que todos en algún momento hacemos sentir mal a los demás, sea por voluntad, sea por inconscientemente, pero de alguna manera nosotros también hemos agredido. Y entonces por esa necesidad nos demanda que nosotros debemos de perdonar, debemos de tener esa voluntad de perdonar.
Cuando nosotros perdonamos, entonces encontramos también el favor de Dios. También la palabra del Señor nos habla en el versículo 14, igual de San Mateo 6. Mandato divino para ser perdonados por Dios. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Esa es la necesidad. ¿Por qué debo de perdonar? Porque yo necesito ser perdonado también. No por los hombres, sino por Dios. No por el humano, sino por Dios. Y por eso yo debo de perdonar. Perdona para ser perdonado también por Dios. Si tú perdonas, la Biblia dice que lo que se ata en la tierra, se ata en el cielo. Lo que se desata en la tierra, se desata en el cielo. Si aquí nosotros somos libres de culpa, entonces podemos ir a Dios y ahora pedir a Él perdón. Y Él nos perdona porque nosotros hemos dado el paso que Él nos ha encomendado a la luz de su palabra. Perdona para que seas perdonado. Reconcíliate. Pide perdón. No puede haber en tu corazón esa raíz de amargura. Tienes que liberarte, tienes que sacarlo, tienes que cambiar de actitud para que también Dios te pueda perdonar, para que también Dios puedas encontrar en Dios esa reconciliación, porque de otra manera no podemos nosotros pedir a Dios perdón si aquí en esta vida nosotros estamos llenos de rencor. La palabra del Señor dice, ¿cómo puedes tú decir que amas a tu hermano? Que amas a Dios y a tu hermano que ves, no lo amas. Entonces es parte de este perdón. También encontramos otro mandato divino para que nuestras oraciones sean contestadas. Dice la palabra del Señor, mismo Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, sus versículos 15 al 20. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyale entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no oyere aquello, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por ético y publicano. De cierto os digo que todo lo que ligare en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que en la tierra desatares en el cielo será desatado. Otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieren en la tierra de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahí encontramos para que nuestras oraciones sean contestadas. Pero también encontramos aquí los puntos a seguir para perdonar a nuestros agresores. Esto es importante. Es importante que nosotros lo hagamos correcto. El daño que se produce muchas veces en el corazón lleva a divulgarlo con otras personas que no tienen que ver nada en el problema. Ahí no se va a encontrar el perdón. Al contrario, ahí se va a hacer más grande el dolor, el rencor, la angustia. No va a remediar en nada. La palabra del Señor dice que si nosotros llegásemos ante Dios y ahí estando en el altar nos acordásemos de que alguien nos ha hecho daño,
Dice, deja ahí tu presente, ve y reconcíliate. Número 1, ¿qué es lo que debes de hacer en esta reconciliación? Dice la palabra del Señor, ve y tú reconcíliate. Es decir, habla primero tú con la persona. Ve y redargúyele a tu hermano. No es pleito. No es no nos habla, ve y reclámale. Sencillamente, ve y hazle saber que te hizo un daño, el cual te ha causado mucho dolor. Dice la palabra del Señor, ve y redargúyele, ve y habla. Esto es importante. A veces se cree decir, a mí no me hace mal lo que diga la gente de mí. No me importa lo que digan los demás. Aparentemente no importa. Pero cuando empieza a romperse la relación, sí importa. Y se da cuenta que sí le ha hecho daño y que realmente aquella mala acción le ha afectado en su relación, en su comunión, vaya, hasta con Dios. Porque si hablamos dentro del ámbito cristiano, bueno, si ahí está el hermano o la hermana que me ofendió, sencillamente se cambia de banca. O sencillamente le esquiva para saludarse. Si hablamos en el ámbito del mundo, bueno, pues creo que es más severo demostrar cuando alguna persona le ha hecho daño, pero la palabra del Señor nos da la clave para llegar al perdón hacia los demás. Ve, concíliate, habla, explica cuál fue el daño, aunque muchas veces no seas tú el que dañaste, sencillamente toca a nosotros tomar la iniciativa. El que necesita, el que tiene la necesidad de perdonar, tiene que tomar la iniciativa y ir y va a hablar y a veces son malos entendidos, no darle albergue a este sentimiento, porque se convierte ese sentimiento en un resentimiento y ese resentimiento se convierte en un enojo y ese enojo va en un odio y ese odio termina en una raíz de amargura. Por eso el Señor dice, córtalo, ve, bueno, ya fuiste, ya se habló, ya hablaron personalmente entre dos personas, no hubo avance en este asunto. Ahora no vayas solo, ve con otra persona, porque en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Llama a tu hermano ahora con una comisión, ve con otras personas, vayan 2, vayan 3, que hayan testigos de que hubo ahí un perdón. Ya hiciste lo que tenías que hacer, existe, sigue en lo mismo. Bueno, dice la palabra del Señor, si ya habló, si ya dijo, si ya llevó testigos y sigue en lo mismo, bueno, sencillamente tú siéntete libre. Yo ya perdoné, yo perdono y que quede allá. Siempre uso un dicho que dice que quede en él y no en mí. Perdona, perdonar es lo más maravilloso. Y entonces sí, ven y presenta de Dios tu petición, tu necesidad. Y dice la palabra del Señor que si 2 convinieren en la tierra, lo que pidieren al Padre será hecho. Ya estás reconciliado. Ya hubo una reconciliación. Ahora sí presentas con libertad tu petición delante de Dios. Dice aquel canto, ¿cómo puedo yo orar enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración.
Si yo estoy enojado, pero si yo voy y me reconcilio, yo voy y pido perdón y ya no hay en mi corazón enojo, entonces vengo con libertad y entonces vaya hasta con libertad, oro por mi hermano, con libertad oro por mi agresor, con libertad oro por mi enemigo y le pido a Dios ya ahora que no lo maldiga, sino pida a Dios, bendícelo, ayúdalo, guárdalo, sálvalo, cámbialo. Y entonces pido a Dios que derrame sobre él bendiciones y que también él pueda reconocerse delante de Dios y que encuentre el favor y la misericordia de Dios. Y vaya, sorpresa que tenemos muchas veces, que aquel agresor, aquella persona que nos hizo daño, ahora yo no busco ya el que me perdone porque le he perdonado, pero ahora viene hacia uno. Perdóneme, le hice daño, he reconocido a Dios. ¿Quién obró en ese corazón? Dios. ¿Quién escuchó la oración de aquel que perdonó? Dios tuvo misericordia. ¿Habrá un límite para perdonar? No. La palabra del Señor nos dice en este mismo capítulo, solamente que los versículos 21 y 22 dice, entonces Pedro llegando a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7 veces. Y Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, más aún hasta 70 veces 7. San Pedro se llega a Jesús. ¿Cuántas veces lo debo de perdonar? Nada más 7 veces. Un límite. Es que mucho el daño que me hace. Las veces que sea necesario. Es un mandato de Dios. Sencillamente, ¿cuántas veces debo yo de perdonar? 1, 2, 3. Casi el 3 siempre se usa como el límite. La tercera es la vencida. Pero hablando acerca del perdón, no, la tercera es la vencida. Es una puerta abierta al perdón de nosotros hacia los demás. Es una puerta abierta, es un mandato divino. Es lo que Jesús responde a San Pedro en aquella pregunta que le hacía. ¿Cuántas veces debo yo de perdonar al que me ofende? Nada más 7. Uy, él esperaba que le dijera así 7 como para decir, hey, ya, basta, ya te perdoné, ya, esta es la última vez. Y Jesús le contesta y le dice, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Todas las veces que sea necesario, todas las veces que tenga la oportunidad de perdonar, debemos de perdonar. No hay límite para el perdón. No hay un número cerrado a decir solamente estas veces debes de perdonar. Hablamos del número 7, perfecto. Perfecto es Dios, aleluya. Entonces en Él está la puerta abierta y nos demanda a perdonar cuantas veces sea necesario. Cuántas veces se nos ofendan, cuántas veces ofendamos, es de nosotros el pedir perdón, porque la palabra del Señor es la que va marcando en los pasos a seguir, es la que nos lleva a nosotros poder encontrar la salud para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestra alma, para, vaya, hasta nuestra salud física. Es lo que nos lleva. No podemos nosotros estar cargando cargas de culpabilidad, sencillamente. Por eso Él nos demanda perdonar. Perdona al que te hace daño. Perdona al que te ofende. Humano es como tú. Puede fallar como tú.
perfectos seremos cuando estemos en presencia de Cristo. Mientras estemos en esta vida, mientras estemos aquí, fallamos una y otra vez. Pero Dios de nosotros tenga misericordia y nos ayude a siempre perdonar a los que nos ofenden para encontrar en Él este maravilloso resultado. San Lucas 6:37, que nos habla acerca para ser perdonados. San Lucas 6:37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Gloria al Señor. Por eso es un mandato divino. Lo que no quieras que hagan contigo, no lo hagas. No, si nosotros queremos encontrar perdón, perdonemos. Si nosotros queremos encontrar salud, hagámoslo. Pues las personas que han descubierto que han descubierto el perdonar, se han dado cuenta que es un nuevo amanecer. Es el inicio de una vida, sobre todo se sienten libres, pues el perdón no es un regalo para nuestro agresor, sino es un beneficio para nosotros mismos. También es una expresión de amor, pues ya les decía, tenemos el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo merecíamos? No, no lo merecíamos, porque volvimos nuestro rostro y le dimos la espalda. Destituidos fuimos de la gloria de Dios. Y es ahí donde llega y existe la necesidad más grande del ser humano, que es la necesidad del perdón de Dios. A causa de la desobediencia de nuestros antepasados, se desató un terrible desorden en la humanidad, lo cual ocasionó que fuera destituido de la gloria de Dios. Transgredimos la ley de Dios, los mandatos de Dios, cayendo hasta lo más bajo, llevándonos a la condenación de la muerte. Pero con amor eterno Él nos miró y miró nuestra bajeza, y Él envió a su Hijo para darnos salvación y librarnos de la condenación. Y ahora es en nosotros la necesidad del perdón de Dios. ¿Cómo lo podemos obtener? ¿Cómo podemos lograr el perdón de Dios? ¿Cómo podemos alcanzar este favor inmerecido de parte de Dios? Dice la palabra del Señor, Job 22:21. Amístate ahora con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Vuélvete a Dios. Volver en amistad con Dios. Dios no te ha hecho ningún daño. Dios no nos ha agredido. Al contrario, Él dice: si estás cansado, si estás cargado, si ya no puedes con esa pesada carga, venid a mí y yo os haré descansar y hallaréis descanso para vuestra alma. Él no está enojado, Él nos está esperando. Vuélvete a Dios. Algo más, ponte a cuentas con Dios. ¿Cuándo? Hoy mismo. Hoy que es tiempo, dice la palabra del Señor, que Él nos invita hoy mismo. Isaías 1:18. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ponte a cuentas con Dios. Él nos invita hoy.
Hoy es el día aceptable. Si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Él está dispuesto a que hagamos cuentas. Ven, hagamos cuentas. Pongámonos a cuentas. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que Él está cercano. En tanto que el momento está, en tanto que estamos en el tiempo de la gracia. ¿Qué más debo de hacer para encontrar el perdón de Dios? Debo de reconocer mi pecado delante de Dios y seguir los pasos para un verdadero arrepentimiento. Salmo 51, 1 al 12. Ahí encontramos en la palabra del Señor un hombre arrepentido, un hombre reconciliado con Dios, un hombre que se vuelve a Dios. ¿Cuáles son estos pasos a seguir? Lo lleva primero a reconocer que ha pecado, que es un pecador y que él necesita morir por su pecado. Segundo paso del arrepentimiento es tener la necesidad de ser perdonado. Y el tercer paso es tener la firme decisión de no volver a pecar. Esto es importante que lo hagamos. Tenemos otro punto, la necesidad del perdón de Dios. ¿Cómo vamos a encontrarlo? Estar dispuestos a vivir para Cristo, dijo San Pablo, Gálatas 3:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe que es en Cristo Jesús. Solamente con Dios nosotros podemos encontrar esa verdadera reconciliación y perdón. Por último, primera de Juan 1, 8 y 9. Confesar vuestros pecados. Si confesares vuestras faltas, vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Dice la palabra del Señor. Y hoy Él quiere perdonarnos. El perdón es como tener parte del cielo en nuestro corazón. Las palabras no alcanzan para explicar qué es encontrar el perdón de Dios, pero sencillamente es lo más grandioso que puede haber en la vida del ser humano, es encontrar el perdón de Dios. Así que, querido amigo y hermano, hoy que has escuchado acerca de la necesidad del perdón, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Hoy el Señor está dispuesto a sanar tu alma, a sanar tu corazón, a quitar todo aquello que ha dañado por mucho tiempo, por muchos años, esos malos actos, esas malas decisiones. El no perdonar a los demás. Jesús nos ha enseñado a perdonar. Pida perdón a Dios. Solo Él nos puede perdonar de todo lo que ha hecho malo delante de Dios. Aquí está el que nos puede perdonar. Inclinando nuestro rostro, hagamos una oración y pidamos al Señor, Él nos perdone. Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús de Nazaret, estamos delante de tu presencia en este momento. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos has hablado acerca de la necesidad de perdonar. Tú conoces la vida de cada uno de los que están escuchando acerca de esta enseñanza. Posiblemente hay aquí algunos, Señor, que necesiten perdonarse a sí mismos. Ayúdalos. Ayúdalos, Señor eterno. Ayúdalos a tener ese autoperdón para que encuentren esa liberación para su alma. Ayúdales también a perdonar a los demás. Lo que marca tu palabra es un mandato divino y lo debemos de hacer ejemplo a seguir. Pero no solamente ellos, sino encontramos la necesidad más grande del perdón. Es el perdón de Dios. Perdona
los pecados, perdona las faltas, perdona esas malas acciones, esas malas actitudes, esa rebeldía del corazón que ha causado tanto daño a nuestra vida, a la vida de muchos que los ha hecho, que en su corazón se almacene odio, rencor, enojo, envidia, venganza y hasta deseos, Señor, de matar. La sangre de Cristo tiene poder. Liberta esos corazones, liberta esas vidas, rompe esas ataduras malignas, arranca esas raíces de amargura y vuélvelos a ti. Si hoy confesaren sus faltas, hallarán el favor y la misericordia de Dios. Te ruego, Señor, que tú toques sus vidas y esta palabra haga eco en cada corazón y quede grabada con letras imborrables en cada vida. Gracias te damos, pues sabemos que conforme a tu voluntad será hecho. Muchas gracias te damos por este momento y que tu nombre siga siendo glorificado en cada vida, pues todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.